Buenas. Buenos días a todos. A mi hermano, es un gozo, un privilegio también poder compartir la palabra de Dios con todos vosotros. La palabra de Dios hoy nos anime, nos dé fuerza, nos fortalezca, nos levante, hermano, que Dios en su poder, ¿verdad?, haga estas cosas en nosotros. Y bueno, estamos dentro de toda esta serie que estamos compartiendo de Génesis. La semana pasada compartimos el capítulo 11, la Torre de Babel, y hoy tenemos el llamado a Abraham. Dios llama a Abraham, capítulo 12 de Génesis. ¿Me acompañan hasta allí? Capítulo 12. Amén. Compartiremos del 1 al 9, capítulo 12, del 1 al 9. Si lo tienen, leemos. Dice así la palabra del Señor: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, Dios bendito. Te alabamos, te adoramos. Permite, oh Padre, que tu Santo Espíritu hoy, por medio de tu palabra, Señor, fortalezca nuestra vida, nos dé ánimo, podamos una vez más, Señor, entender este evangelio glorioso al que estamos llamados, Padre. Te rogamos, oh Señor, que tú, me ayudes. Tengo necesidad plena de ti, Señor, que tu Espíritu me acompañe y me respalde en esta mañana. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Bueno, voy a explicar un poco, ya vimos que estamos dentro de un contexto, y en este contexto vimos que a pesar, ¿no?, del pecado de los hombres, a pesar de nuestro pecado, de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, hermanos y hermanas, Dios sigue adelante con sus planes. Dios sigue adelante con sus planes. Nuestra fatalidad no impide que Dios avance. Su plan es imparable. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Quédate con esto en tu cabeza. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y vimos dentro de este contexto del llamado a Abraham que la intención de los hombres, visteis en la Torre de Babel, la intención de los hombres era de no extenderse más allá de los límites de la tierra de Sinar, llamada Babel por el Señor, porque allí el Señor, dice la palabra, confundió, ya lo vimos la semana pasada, su lenguaje, y el Señor los extendió por toda la tierra. Dios fue el que hizo fracasar este plan. Porque lo que él pretendía es que los hombres, como ya vimos al principio de la creación, es que los hombres se multiplicasen, que los hombres dieran a conocer su nombre por toda la tierra,
que a fin de cuentas nosotros los hombres desplegáramos la gloria de Dios a lo largo y a todo el extremo de este mundo. Pero ya vimos que el efecto del pecado en el corazón del hombre, lo vimos la semana pasada, está en hacerse él de un hombre. El hombre quiere hacerse en su orgullo de un hombre. El hombre, hermanos, cuando hablo del hombre, hablo de ti y de mí. El hombre quiere vivir por él y para él y no dedicar su vida plenamente a Dios. Tenemos esa tendencia, eso es lo que vemos en Génesis. Queremos hacernos de un hombre, ¿no? Egoístamente, mirarnos a nosotros mismos. Lo que quiere decir mirarnos a nosotros mismos, mirarnos a nuestro ombligo, hacer lo que queramos y no hacer lo que Dios quiere. Pero vimos que Dios va a tratar con la generación de Sem, uno de los hijos de Noé. Los hijos de Noé eran Cam, Sem y Jafet. Y Dios en su gracia, a pesar de los pesares, Él quiere tratar con la línea de Sem, con la línea de Sem. Y más concretamente con Taré, que es el padre del archiconocido Abraham, padre de la fe, que se habían establecido en la tierra de Ur de los caldeos. Y Taré tiene la intención, Taré por su propia iniciativa tiene la intención de ir a la tierra de Canaán. Lo podemos ver en el capítulo 11, versículos 31 y 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí en Harán. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. No le dio tiempo a ir a la tierra de Canaán, muere allí, en Harán. Y cuando todo parece, hermanos, paralizado en este contexto, todo parece paralizado, en este capítulo 12 Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham. Y va a emprender con él y con toda su posteridad un plan imparable, hermanos, que desembocará con la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Hermanos, como yo dije antes, Dios siempre cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete, hermanos. Su plan es imparable. Y en este trato con la familia de Taré, empezando por su hijo Abraham, esto llegará a la desembocadura de la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos y hermanas, el tema de nuestro sermón está enfocado en las promesas que Dios le dio a Abraham. Promesas que se cumplen de una manera plena en el Señor Jesucristo. Y promesas, hermanos y hermanas, por tanto, que en parte alcanzan también al creyente. Promesas que te alcanzan a ti y que me alcanzan a mí. Al creyente. Pero aprovecho para decir que si no eres creyente, tú hoy puedes venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe con toda plena confianza. Y de seguro que es el Señor el que te va a recibir. Es Cristo quien recibe a los pecadores arrepentidos. Y Dios te está llamando hoy como llama a Abraham. Dios te está llamando hoy, ven a Él si aún no eres creyente, si aún no te has arrepentido. Ven a Él, no lo demores más, porque es así de fácil, hermano. Solamente cree. Solamente cree. Pero ahora bien, si tú hoy vienes a Cristo, yo te aseguro que tú vas a amar a su iglesia. A pesar de nosotros, tú vas a amar
a su iglesia y tú tendrás un deseo cuando vengas en arrepentimiento y fe al Señor, un deseo como nunca antes lo tuviste, de venir y congregarte siempre en torno al nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿No es así? ¿No es así? Aquellos que han doblado sus rodillas, se han rendido a Cristo, aman su iglesia y están deseando, hermanos, congregarse en torno al nombre del glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Es así. Dios me llamó a mí hace casi 30 años y a vosotros también, a algunos incluso más, y ya nunca más me despegué de su amada iglesia. Nunca. Porque el Señor ama a su iglesia. Y yo creo que a ti te ocurrió lo mismo que a mí. Por lo tanto, este es el contexto en el que estamos. Y quería estructurar mi texto. Vayamos al texto, al capítulo 12, versículos 1 al 9. Vayamos al texto, porque yo quería estructurar nuestro texto en 3 partes. Primeramente el versículo 1, donde Dios llama. Dios llama. Veremos a continuación en los versículos 2 y 3 que Dios promete. Versículo 1, Dios llama. Versículo 2 y 3, Dios promete. Y del versículo 4 al 9, Dios va a cumplir sus promesas en Abraham. Y Abraham obedece. Abraham obedece. Vemos el versículo 1. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hermanos y hermanas, Dios es el que nos llama. Dios es el que nos llama. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, a abandonar a todos sus parientes, a su familia, y ir a la tierra que Dios le mostraría. ¿Cuánto le costaría eso a Abraham? Abandonar sus hábitos, abandonar su entorno. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros? ¿Cuántas amistades hemos dejado en el camino? ¿Cuántos malos hábitos? ¿Cuántos vicios? Dios es el que llama. Dios. Él es el que se acerca al pecador. Es Él el que se acerca al pecador. Eso es lo que contemplamos y vemos en toda la Escritura. Él es el que establece las condiciones en sus pactos. Siempre Él establece las condiciones en sus relaciones. Es Dios quien manda y ordena, y es el hombre quien debe de obedecer. Es así. Deuteronomio 7, del 6 al 8, no busquen los textos, yo se los leo, nos dice muy claramente, y el Señor le dice al pueblo de Israel, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y Él quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Él os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Mi pregunta es, ¿podría haber llamado Dios a cualquier otra nación? ¿Podía? A cualquiera. Todas estaban en el mismo nivel, todos estaban en Ur, todos eran idólatras, pecadores, alejados de Dios, caídos, todos. Pero Dios escogió a Israel. ¿Recuerdan lo que le ocurrió al apóstol Pablo, camino de Damasco, Hechos 9, del 3 al 6? Dice, mas yendo por el camino, iba Pablo, el apóstol de Jesucristo, no todavía apóstol, era Saulo, ¿recuerdan? Saulo de Tarso. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da coces contra el aguijón. Y dice la Escritura que Pablo, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tú debes de hacer. Es Dios quien da las órdenes. Pero mi pregunta es, ¿podría haber llamado Dios a otro hombre en vez de a Pablo? ¿Pablo, que estaba persiguiendo a su propia iglesia? No era justo que le cayera un rayo del cielo y lo quitara de en medio. Sin embargo, Dios en su gracia lo alcanzó. Llamó a Pablo como apóstol para todas las naciones. Hermanos, es Dios en su gracia quien rinde el corazón. Él abre nuestro corazón para que nosotros podamos responder a nuestro llamado. Hechos 16, versículo 14, dice que había una mujer llamada Lidia. ¿Recuerdan? Lidia. Dice el texto que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de ella para que ella estuviese atenta a lo que Pablo le decía. El Señor abrió el corazón de Lidia. Su providencia, hermanos, y divina voluntad prevalece. Sus planes son y serán llevados a cabo a pesar de nuestro estado caído y pecaminoso. Estado caído y pecaminoso de los hombres. Su gracia irresistible alcanzó a Abraham, fue llamado, obedeció, y esa gracia alcanzó a lo largo de toda la Escritura, consecuentemente, a tantos y tantos y tantos. Y un día también te alcanzó a ti. Amén. Un día Dios abrió tu corazón. Glorioso día. Y te alcanzó a ti. Y tú no pudiste resistir el precioso amor de Jesucristo por ti. No pudiste resistir ese amor. Su Espíritu Santo te llevó a la condición de oír y a la convicción de tus pecados, de oír tu propio corazón pecaminoso, alejado de Dios. Incluso al principio, ¿verdad? Como que nos resistíamos. Voy, vengo. ¿Dónde me he metido? Incluso la familia. Todos los de Ur de los caldeos. Pero tú, niño, ¿dónde te has metido? ¿Dónde estás? Cuidado que te van a lavar el cerebro. Te van a hacer un lavado de cerebro, te van a hacer, ¿verdad? ¿Qué de cosas oíamos? Pero fue el propio Espíritu de Dios, por medio de su palabra bendita, la que te llevó a la convicción de tus pecados. Dios abrió tu corazón y Dios te hizo renacer por su poder. Estando tú muerto, Él te dio vida. Gloria a Dios, hermano. Y aquí estamos, esperando sus promesas futuras. Amén. Que no son nuestros planes, no es lo que planificamos nosotros, son sus planes. No lo olvide. Son sus planes. Él tiene planes para nuestras vidas y eso incluye sufrimiento, enfermedades, depresiones, todo eso. Todo para su gloria. Dios llama. Pero no solo Dios llama, Dios promete. Dios promete, versículos 2 y 3, fijaos lo que dice Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hermano, Dios le hace aquí a Abraham una serie de promesas, concretamente 7 promesas. El número de la plenitud, 7. Haré de ti una nación grande,
te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y por último, y no por ello menos importante, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, maravillosas promesas, pero ¿podrían hacerse realidad? Es mi pregunta. Fijaos los que leyeran este texto en ese momento. ¿Podrían hacerse estas promesas realidad? Hermanos, Sarai era estéril. Versículo 30 del capítulo 11. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Pero no solo eso, sino que Abraham tenía 75 años. 75 años, aquí lo dice. Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Mi hermano, ¿cómo podría Dios cumplir la promesa de una gran nación a un anciano de 75 años con una mujer estéril? Mi hermano, no sé si esto os cabe en la cabeza. Cualquiera se echaría las manos a la cabeza, pero Señor, ¿qué me está diciendo? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo sucedería esto? Claro que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero hermanos, miremos a Abraham. Pongamos el foco en Abraham. Abraham no cuestiona al Señor. Abraham no le comenta ni siquiera a Sarai lo difícil de esta empresa. No le dice a su esposa absolutamente nada. Él no se pregunta qué voy a hacer con la voz que me ha hablado, que he oído. Pero hermanos y hermanas, aceptar estas promesas requiere de una gran cantidad de fe, ¿o no? Aceptar estas promesas requiere de una gran cantidad de fe. Y mi pregunta es que ¿cuál es tu actitud ante las promesas que Dios te hace a ti por medio de su palabra? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas tú ante las promesas de Dios en su palabra? ¿Cuestionas a Dios alguna que otra vez? ¿Tú piensas y tú crees que para Él es difícil cualquier empresa o iniciativa que Él lleve a cabo? ¿Tú lo crees? Es lo que vemos en los versículos del 4 al 9, ¿no? Que Dios va a cumplir sus promesas y Abraham va a obedecer. Fijaos, Abraham se fue, dice aquí, se fue como el Señor le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes, todas las personas que había adquirido en Harán, salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Fijaos. Hermanos, Abraham no es un hombre superdotado. Que esto quede claro. Aunque los fariseos y el judaísmo los quieren encumbrar, ¿no? Como un hombre justificado por sus obras, por todo lo que hizo. Por todo lo que hizo bien, y a veces hizo y metió la pata muchas veces. Y después nada más que lo vemos entrar en Egipto, en el capítulo 12 y 13, ¿no? El capítulo, aquí al final, le dice a Sarai que se haga pasar por su hermana. Ya está mintiendo. Que se haga pasar por su hermana, no vaya a ser que fuera, ¿no? Y lo cogieran a ellos y le hicieran algo, ¿no? Ya, es un hombre que ya tiene un profundo temor en su corazón. Él no es un hombre superdotado. Abraham no es el hombre de hierro. Él no es Superman, ni ningún superhéroe Marvel, hermano. No es un vil pecador
un hombre común y corriente como tú y yo, un hombre mentiroso también. Pero Abraham demuestra que es un hombre de fe y un hombre obediente a Dios. Amén. Él demuestra por medio de sus obras que es un hombre de fe obediente a Dios, un hombre que depende cada día del poder sobrenatural y de la gracia de Dios. Hermanos, déjenme decirles una cosa. La obediencia es un acto de fe, ¿o no? La obediencia es un acto de fe. Pero la desobediencia al Señor y a su palabra es un acto de incredulidad. Obedecer es un acto de fe, pero desobedecer la palabra del Señor es un acto de incredulidad, de ser un verdadero incrédulo. ¿Cuál es mi pregunta para ti? ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te dice que hagas algo por medio de su palabra? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Te rebelas? ¿Tú crees lo que Dios te está diciendo? ¿Tú eres un hombre o una mujer de fe? ¿Tú le obedeces? ¿O tú cuando vas a la palabra de Dios o Dios te habla mediante la predicación, tú miras para otro lado? ¿O te haces como que no escuchas o como que estás perdido por ahí o dudando? ¿Qué es lo que haces? Y vemos los versículos del 6 al 9, ¿no? Ahora bien, este es el punto de la predicación. Aquí es donde Abraham obedece en medio de un mundo idólatra y rebelde. El Señor le dice que todo el territorio por el que va a pasar le va a ser dado a él y a su descendencia. Y por allí, por donde Abraham pasaba, vamos a ver algo muy curioso. Por donde él pasaba, ¿qué es lo que hacía? Lo vamos a ver. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, versículo 7. Y edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido. Luego pasó allá un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Ai al oriente, y edificó allí otro altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Hermanos, allí por donde Abraham pasaba, edificaba un altar al Señor. Este es claramente aquí el énfasis del escritor, del autor, la construcción de los altares a Dios por parte de Abraham. Abraham, hermanos, en pocas palabras aquí está reclamando la tierra para Dios y la dedica al Señor. Fijaos qué bueno. Esta tierra y esta descendencia, está diciendo Abraham, allí de donde Dios lo había llamado, donde Dios lo había llevado, esta tierra y esta descendencia adorará y obedecerá al Señor. Esta no es la tierra de los cananeos y de sus dioses, sino es la tierra del Señor y donde el Señor será el Rey. Gloria a Dios. Hermanos, un hombre pecador, un hombre débil, un hombre que miente, pero un hombre lleno de fe y obediencia al Señor. Un hombre con un claro concepto de adoración al Dios vivo y verdadero. ¡Qué bueno! ¡Qué ímpetu! ¡Qué ganas! Pero hermanos, Canaán solo es el principio, es un primer paso de la bendición de Dios a todas las naciones, porque el plan de Dios era extender su reino a todas las naciones, no quedarse en Canaán. Y eso es como ocurrió aquí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos hemos visto la invasión de Normandía, ¿no? Hemos visto la invasión, llegaron los americanos allí a las costas de Francia, pero eso fue nada más que el principio, hermano, para quitar, ¿no?, ese yugo nazi, para liberar a toda Europa del yugo de Hitler. Fue nada más que el principio. Abraham dio el primer paso en Canaán para reclamar todas las naciones para el reino de Dios. Abraham puso la bandera del Señor allí donde estuvo.
Mi pregunta es, ¿qué haces tú con tu vida? ¿Cómo te mueves en tu diario vida? ¿Dónde vas? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde Dios te va a llevar? ¿Sabes lo que Dios pretende contigo? ¿Realmente lo sabes? ¿Buscas solo la bendición de Dios? No. ¿Cuáles son las promesas a las que tú sigues? Hermanos, Israel era muy consciente del diseño universal de Dios. Ellos oraron en el Salmo 72, y os lo leo, versículo 8, 17 y 19, dice el Salmo 72, dominará el rey. Fijaos lo que Israel oraba. Incluso lo que podía cantar, dice, dominará el rey de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Será su nombre para siempre, dice el Salmo. Se perpetuará su nombre se perpetuará mientras dure el sol. Y fijaos lo que dice el Salmo ahora, benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Bendito el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, porque toda la tierra será llena de su gloria. Alabado sea su nombre, hermano. Dios siempre cumple sus promesas, nosotros no. Dios siempre lleva a cabo sus planes, nosotros fracasamos muchas veces. Dios no fracasa nunca, nunca. Dios siempre cumple sus promesas y esta oración que hemos leído de la gloria del Rey de un extremo a otro de la tierra se cumple en Jesucristo. Se cumple en el Señor, porque Él es la simiente de Abraham, Jesús. La descendencia de Abraham de la que habló el apóstol Pablo a las naciones en su epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Fíjate lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes, su descendencia. No dice a sus simientes como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, en la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Y todo lo que vemos en la Escritura, todos los salmos, todo apunta al cumplimiento en el Señor Jesucristo, en las promesas que en Él hay. Abraham plantó la bandera allí donde estuvo, levantó un altar a Dios, reclamó Canaán para el reino de Dios, construyó altares en toda aquella tierra. Pero aquí tenemos uno más grande que Abraham, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, Él mismo fue un altar del sacrificio. Él mismo fue a la cruz para reclamar el mundo entero para Dios. Abraham se quedó corto. El Señor alcanzó. Y en el Señor se alcanzó y se está alcanzando a todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanos y hermanas, Jesús murió para expiar los pecados de todo el mundo, y digo de todo el mundo, de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él y en su obra. Amén. El pastor ha dado su vida por sus ovejas solo, por su iglesia, por los suyos, por aquellos que han puesto su fe en Él. Estarán con Él en la gloria. La muerte del Señor reclama el mundo, todas las naciones para el reino de Dios. Su muerte reclama el mundo. El Señor desde la cruz está atrayendo al mundo, sí es verdad. Pero, hermanos, el Señor murió, pero el Señor resucitó para la extensión de todo su reino por medio de sus apóstoles y su iglesia. Amén. Qué bueno. Así como Dios llamó a Abraham, Dios llamó más tarde a Israel y Dios hoy te llama a ti, a ti. Hoy Dios te llama a ti, amada iglesia. Hoy Dios te está llamando a ti. Tú estás llamada a ir y a hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, ¿o no? Eres tú quien estás llamado a hacer discípulos, a predicar el evangelio a toda criatura.
Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Y quizás te cueste como a Abraham en Ur de los Caldeos. Quizás te cueste hasta tu casa, tu familia, tus hermanos, tus hijos, todo. Porque el que pierde su vida por él, la ganará. Pero el que quiera ganar su vida, la va a perder. Así es. Así es, hermanos. Este es el evangelio que vemos en la Biblia. No es mi evangelio, no es tu evangelio, no es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas, es lo que la Escritura dice. Hermanos y hermanas, tú y yo estamos involucrados en la mayor misión de rescate llevada a cabo en toda la tierra. ¿Habéis visto películas de rescate? Muchas muy buenas. Pues tú estás involucrada en la mayor operación de rescate en toda la tierra a través de todos los siglos. Tú y yo. Y yo quiero que tomes conciencia de ello. Almas no enfermas, sino almas muertas, sepultadas por el pecado. Eso es lo que vemos en el mundo. Almas muertas, sepultadas por el pecado, entregadas a Satanás y que van camino del infierno, pero que vuelven a la vida por el poder de Jesucristo, por el poder de su palabra predicada, por el avance de su amada iglesia. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú hoy por el reino de Dios? ¿Estás plantando la bandera de Cristo allí donde estás, como hizo Abraham? ¿Estás extendiendo el reino sabiendo que tu Señor ha resucitado? Que Él ha muerto y ha dado su vida para que su sangre preciosa limpie cualquier mancha de pecado en cualquier vida. Gloria a Dios, hermanos. Y quiero animarte hoy porque todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que van a creer también en el Evangelio de Jesucristo, van a recibir una gloriosa herencia. Amén. Una gloriosa herencia, hermano. Y esto no habla de dinero, ¿eh? Que es lo que se habla hoy en las herencias. Una gloriosa herencia. Dios va a restaurar todas las cosas. Todo va a ser restaurado por Dios. Y lo más importante que Dios va a restaurar es su comunión con el hombre. Su comunión con el hombre es lo más importante. Eso es lo más importante que nuestra vida. La comunión con el Dios vivo y verdadero. Lo que perdimos en el huerto al principio con nuestros primeros padres fue recuperado por medio de las promesas de Dios en la simiente del Padre Abraham aquí en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo recuperado en Él. Todo restaurado en Él. Nosotros somos, como dice Hebreos 11, versículos 13 al 16, conforme a la fe moriremos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Amén. Nos vamos. Me voy con Él. Me voy con Él. Me voy con Él. Yo no me quedo. Me voy con Él. ¿Lo recuerdas? Nos vamos. No te aferres a esta tierra. No te aferres a tu banca. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Porque los que de esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de Canaán, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor. Esto es una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Gloria a Dios! Hermanos, Dios está preparándonos una ciudad. ¡Qué bueno! Deberíamos de estar saltando de alegría, oyendo el Evangelio, ¿verdad? La gente abultada, apiñada aquí, pero no quieren las promesas de Dios. Un día, todos aquellos que hemos confiado en Jesús,
todos aquellos que hemos acudido a Él para el perdón de nuestros pecados, todos vamos a recibir nuestra herencia. Amén, que te quede muy claro. Y cuando digo todos aquellos que han creído, que se han arrepentido, es que se han vuelto de su vida pecaminosa. No sé si lo entienden. Han salido de Ur de los caldeos. Han abandonado todo. Todo por el amor al Hijo de Dios. La fornicación, viviendo en pecado, la palabrota, la palabrería, la droga, todo ha quedado atrás para mirar hacia adelante, para mirar al Cristo Redentor, aquel que te ha dado la vida, aquel que te ha prometido las herencias que aquí vemos. Si hoy tú estás aquí pero no has abandonado tu vieja vida, quiero decirte que tú aún sigues muerto, más que muerto, en tus pecados y delitos. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete. Vuélvete a Jesús. Abandona tu vida de pecado. Juan vio, y voy terminando en Apocalipsis 21, 3, 4, Juan vio que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendía, dice, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y escuchó una voz desde el trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, ni más enfermedad, porque todas las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, Dios no hace las cosas a medias, como algunos pensamos, ¿eh? Dios no hace las cosas a medias. Dios no sana un dedo para dejar una pierna entera herida. No. Dios restaura todo, Dios lo hace nuevo, todo. Dios comienza con nuestro corazón, a ver si lo entendemos. Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Y esa novedad de vida se contempla en los hijos de Dios. Somos la luz. O debemos de ser la luz de este mundo. Cuando Juan está ahí contemplando en Apocalipsis 22 esta gran ciudad, él ve el paraíso en la tierra y él escribe: y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí habrá completa sanidad. Entonces estaremos glorificados, seremos perfectos delante de Dios. No habrá más llanto, no habrá más pecado. Se acabó todo, hermanos. Dios estará con nosotros y no habrá, dice aquí Apocalipsis 22, 3, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del trono del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y ellos verán su rostro. Veremos el rostro del Señor, hermano. Gloria a Dios. Y termino. Un día todo, absolutamente todo será restaurado. Amén. Las cosas volverán a ser como fueron al principio, con una estrecha relación y comunión con Dios. Esa es nuestra herencia en Cristo. Pero esto, hermanos, esta herencia, esta promesa nunca debe de eliminar ni disminuir nuestro llamado de hoy a reclamar el mundo para el reino de Dios, a plantar nuestra bandera allí donde estemos, como Abraham. Allí donde tú estés, que seas como Abraham, un altar de adoración a Dios, porque el mandato del Señor Jesucristo aún sigue vigente, y quiero ahora recordártelo. Ir y predicar
el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo más importante, así como Dios estuvo con Abraham, Él nos promete que estará con nosotros, Jesús. Estará con nosotros todos. Él está todo y cada día con cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Te damos gracias, Señor.